Hola. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro encuentro de tardes de arte. Hoy vamos a hablar de la Gioconda de Leonardo da Vinci. Hola, hola a todos y a todas. Hola, hola Mari. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá esperen que voy a poner imagen, como pongo siempre. Vamos a poner, a ver, vamos a ponerla a ella, a la protagonista de hoy. Hola, hola Mari. Bueno, vamos a esperar que entre Marce. Acá estoy con mi mate. Lista para hablar de la Gioconda, de Leonardo. Hola Gaby. Aparte les dejo la imagen para que vayan viendo los detalles. Hola Ale. Ya ahora en un rato se conecta Marce. Vamos a ver cómo estamos hoy con el wifi. Bueno, ahí tienen en pantalla a la obra maestra. Tenemos a la Gioconda de Leonardo da Vinci o la Mona Lisa. Una obra que para muchos es, sin dudas, la obra maestra de la historia del arte y para otros que dirán, ¿será, es para tanto, no? Habrá muchos que muchas veces se preguntan, o cuando la ven, una de las preguntas que me hacían cuando les pregunté qué les gustaría saber, hubo alguien que me preguntó, ¿de qué tamaño es el cuadro? No se desilusionen. Hola, Sil. 77 por 53 es el tamaño de la Gioconda de Leonardo. Para muchos a veces es un... Hola Juli. Es una desilusión a veces cuando la ven, pero bueno, ahí está como sería en la sala en la que se encuentra hoy del Louvre, la sala número 6. Hola, voy saludando, estoy viendo a todos. Y hola Gi, estamos esperando que ingrese Marce. 57, no, mire, 77 por 55 es la medida del cuadro. Así es. Uno piensa que es imponente y claro, no solo que es chico el tamaño, sino que toda la gente que te va tapando para poder llegar. Hola Ani. Claro, sí, todos los turistas. Y eso que te dejan estar solo unos segundos frente a la obra. Y la obra tiene varios vidrios blindados que la protegen. Tuvo varios intentos de destrucción o de ataques que sufrió a lo largo de la historia. Y les iba a mostrar lo que después vamos a hablar. Sí, sí, se dificulta verla. Yo estuve el año pasado, que fue los 500 años de la conmemoración de la muerte de Leonardo da Vinci, y estaba organizado cómo poder llegar a verla. Había 2 filas, estaba bastante organizado y bueno, y te permitían estar unos segundos frente a la bella Mona Lisa. Ah, ¿cómo es que se hizo tan famosa? Sí, ahora vamos a hablar de eso. Les quería mostrar esta obra, que esta fue cuando robaron la obra en 1911, que después vamos a hablar de eso. Y les quería mostrar el lugar chiquito en el cual y estaba entre otras 2 obras, y pasaba un poco desapercibida la obra. No era que tenía la sala imponente con la que está hoy y casi una sala dedicada a ella, esta obra de Leonardo. Así que esta es la sala en la cual se encuentra hoy, ¿no? Y miren ustedes, en 1911, cómo estaba ubicada. Es más,
cuando la robaron, por eso tardaron tantos días en darse cuenta que la habían robado. Hola, Sabri. Habían tardado varios días en darse cuenta, o un día más o menos, en darse cuenta que no estaba la obra colgada en la pared. Por lo tanto, bueno, la fama vendrá posteriormente. Igualmente es una obra que tiene mucha relevancia también en su época, en el Renacimiento, ¿sí? Es mencionada. No sé por qué Marce no está entrando. No sé si le estará fallando el internet. Qué pobre, está en lucha con eso. Hola Ceci. Si estará en lucha con su internet, pobre Marce. Bueno, mientras vamos arrancando hablando y esperamos a Marce a ver si cuando puede que ingrese, sí, telecentro, pobre, la lucha. Pasa que, bueno, depende, vieron que hay otras personas que funciona bárbaro. Depende a quién le toca. Pobre, sí, sí, sí. No le pasa solo conmigo, sino que le pasa pobre en otros vivos y en la radio. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Acá les traje una imagen que por supuesto es una pintura imaginada, porque no hay ninguna obra. Sí, pobre Marce, no. Es una lucha. Igual me avisó, que estaba con problemas. Eh, Hola Ceci, con problemas con su internet. Así que bueno, voy dando una introducción que ya esto Marce me escuchó ya varias veces hablarlo. Ahí ustedes tienen a Leonardo pintando la Gioconda, ¿sí? Que la pinta, es decir, no hay una fecha exacta, hay una fecha estimativa que podría ser que Leonardo da Vinci estuvo con la señora Lisa del Girondo pintando del Giocondo pintando esta obra. Hacia el año 1503 podría ser estimada esa fecha porque es uno de los años que se tiene constancia de que Leonardo está en Florencia, porque la obra está pintada en la ciudad de Florencia. Se tiene constancia de esa fecha porque es la fecha en la que él deja de trabajar para César Borgia. Él había estado trabajando para César Borgia, que seguramente muchos lo conocerán, el famoso César Borgia, trabajándolo como ingeniero de guerra. Ustedes saben que Leonardo era un gran amante de las ciencias y especialmente de los inventos, de las máquinas de guerra, como de cualquier otro invento que pudiera, hasta de la máquina para volar, y había estado trabajando con estas ideas de la máquina de guerra para César Borgia. Hacia 1503 termina este trabajo y se tiene constancia por Vasari y por otros documentalistas del periodo de que él está, ¿sí?, hasta mínimo 1506 en la ciudad de Florencia, donde va a tener varios encargos y va a haber un encargo que es un retrato que le realiza un comerciante de seda que está en Florencia de su esposa, que se llama Lisa. Esta esposa parece ser muy preciada porque es la tercera esposa de Francesco, es su tercera esposa. Las demás esposas habían muerto luego de posparto, podríamos decir, luego de tener a sus hijos y esos hijos habían muerto también. Por lo tanto, Lisa era preciada para él porque había tenido uno de sus hijos y había tenido ya uno y este era su segundo hijo que había tenido hace unos meses, van a contar Vasari y otros documentalistas, y por eso le pide que le haga el retrato como en honor a que ella había sobrevivido a estos partos que había tenido y que le había dado su segundo hijo. Se estaban mudando a una casa nueva y le pedía este retrato para adornar su casa, como era típico de los burgueses durante el Renacimiento, pedir retratos para decorar sus palacios. Así va a ser como Leonardo va a estar pintando esta obra, pero si ustedes observan en la imagen, está la señora Mona Lisa sentada, siendo pintada por Leonardo, y la están acompañando como si fueran bufones, músicos, ¿sí? Están acompañando este momento. Esto va a venir a colación de que Vasari en su momento va a contar que Leonardo, para mantener con alegría o contenta a Lisa mientras que la estaba pintando y poder pintarle su sonrisa, le había llevado músicos, bufones para que acompañaran ese momento.
Así que la obra va a ser comentada también durante el período renacentista, es decir, es una obra importante. Rafael va a decir que se va a acercar al taller de Leonardo. Rafael era mucho más joven que Leonardo. Leonardo ya era un maestro del Renacimiento, y Rafael, muy joven, va a decir que se acerca al taller de Leonardo y que va a tener visión de un retrato que él hace, ¿sí? de esta señora Lisa, y que él va a hacer un dibujo, un boceto de ese retrato de la Mona Lisa, que hoy se encuentra en el Museo del Louvre también, que la hace Rafael. Es decir, se convierte en el mismo periodo renacentista, ¿sí? La obra de la Gioconda se convierte también en un modelo a seguir de nuevo retrato, ¿sí? ¿Qué tenía de nuevo y qué era lo que atraía? El mismo Vasari iba a decir que el mejor retratista es Leonardo, que el mejor que ha logrado plasmar la mímesis, ¿sí? Ese espejo de la realidad, va a ser Leonardo, que está llegando en realidad, lo que podríamos decir que él logra plasmar la psicología, el alma de la señora del Giocondo, está lográndola plasmar en su obra. ¿De qué forma? Bueno, distintas técnicas y posibilidades va a estar utilizando Leonardo para realizar este retrato, que se convierte en un retrato preciado, porque la duda está de que nunca se la dio al señor Francesco, ¿no? Que le había hecho el encargo. Nunca termina de devolverlo, de darle esta obra y dársela al señor Francesco, que se la había encargado. Lo que se convierte, podríamos decir, en una obra preciada, porque Leonardo va a terminar trasladándose a donde se iba con esta obra. Y va a haber documentación de la época que van a contar que es una obra que él siempre tiene desplegada en su taller o en su estudio, es decir, siempre está a la vista y que siempre la está constantemente retocando o repintando, ¿sí? Entonces, bueno, por eso también tiene un valor especial, no solo porque es apreciada en la época, posteriormente también, sino que también se ve un aprecio especial por el mismo Leonardo, ¿sí? Que está apreciando la obra en el momento. ¿Cuál es lo más importante? Bueno, veo que pobre Marce no se pudo conectar. Así que después ya me había avisado, así que aviso a los que estaban esperando que ella me había dicho que estaba mal con su wifi, con su internet. ¿Cuál es en realidad lo que llama la atención y que van a hablar también sus contemporáneos? La nueva técnica que inicia Leonardo, es una técnica que él inicia y que después van a comenzar a utilizar otros artistas, que es el esfumato, que muchos habrán escuchado hablar. Una técnica que en su teoría de la sí, la vamos a extrañar, sí, esperemos, vamos a esperar, quizás en cualquier momento se conecta el sorpresa. Esta nueva técnica del esfumato, sí, es algo que es apreciado por Leonardo porque le permite crear una esfera especial en el espacio, y es lo que tiene de interesante la Mona Lisa, la Gioconda, ¿sí? Él aplica esta técnica del esfumato en distintos lugares de la obra, ¿sí? Por ejemplo, en el cabello, por ejemplo, en el contorno de los ojos y de la boca, ¿sí? Justo en esta no se ve muy bien, en el contorno de los ojos y de la boca, lo que va a generar eso que atrae tanto a los espectadores, que van a decir, ¿por qué esa sensación de que continuamente me mira, ¿sí? La Gioconda? ¿O por qué esa media sonrisa? Que ahora vamos a ver que hubo nuevos y últimos estudios con respecto a por qué o cómo logró realizar esa media sonrisa Leonardo. Esta técnica del esfumato, que consiste en una especie de veladura en la cual hace varias pinceladas, ¿sí? Con la pintura Leonardo, y lo que va logrando es que no haya bordes ni contornos, lo que hace que, ¿vieron esos momentos en los que en la pintura se ve más oscuro los contornos de los ojos o los contornos de la boca? Eso está logrado por el esfumato, y lo que va a lograr, sí, es esa veladura especial que hace que no se vean los bordes. En el cabello quizás es donde mejor también se ve. No sé si muchos se dieron cuenta
en esta se ve un poco mejor, que ella en el cabello en realidad, ¿sí? Sobre el cabello, tiene una especie como de tela, es tan delicada y tan finita que le cubre el cabello. Lo que pasa es que no logramos visualizarlo, nos confundimos, ¿sí? Ese velo tan fino que le cubre el cabello con el cabello mismo de ella. Bueno, esto habla de este tema del esfumato y de los bordes que no existen para Leonardo, ¿sí? Y ese borde que trabaja sobre todo el contorno de la Gioconda, sobre el contorno de las manos, ¿sí? Es lo que va a dar esa sensación que también al mismo tiempo habla de un primer plano. Si nosotros miramos, y si alguno visualizó en algún momento otros retratos del Renacimiento, va a notar que no está tan cercana a la persona que está pintada, ¿sí? Ah, acá me dicen, Lali dice como las señoras antiguas, claro, las señoras antiguas, sí, muy bien. No están pintadas tan de cerca, es decir, Leonardo utiliza algo más, que es utilizar un primer plano en el cual te acerca a la persona retratada a vos, ¿sí? Lo que te da otra sensación cuando vos visualizás. Y al mismo tiempo lo importante o lo interesante de la obra es la luz, cómo está iluminada. ¿Sí? Si nosotros observamos dónde está colocada esa luz especial de la obra, del retrato, de la Gioconda, está colocado en el rostro. Pero ¿de dónde surge esa luz? Es una luz artificial. En realidad ella está manejando claros oscuros y está trabajando una luz artificial que en realidad con fuerza surge del pecho de la Gioconda, surge del pecho y sube y da una luz vertical que el mismo Vasari contemporáneo la va a analizar y va a decir esto es lo impactante de la obra, ¿sí? Esa luz vertical que él trabaja, en la cual sale del pecho e ilumina parte del rostro, es decir, es distinto a los otros retratistas, porque los demás retratistas lo que hacían era iluminar de forma natural. ¿Y de dónde viene la luz? La luz tendría que estar en el paisaje de fondo. Ella está bajo una arquitectura, no se logra ver bien, no, en esta imagen no, pero si después ustedes visualizan una imagen de la Gioconda, van a ver que ella está como en una galería. Ella está retratada como si fuera una galería, se ve como unas pequeñas columnas al lado de ella, lo que daría que lo que está de fondo es el paisaje que se ve hacia afuera, y que lo que tendría que estar iluminado es el afuera, el paisaje, ¿sí? No, lo que hace Leonardo es iluminarla a ella y le da una importancia especial a lo que es el tema del rostro y esa luz que surge del pecho, y el fondo, lo que es el paisaje de fondo, está en un color más oscuro, ¿sí? Y hace algo interesante, trabaja un cielo en el cual es verdoso, mezcla con azulado, ¿sí? Podríamos decir casi un cielo vanguardista, ¿no? No es un cielo de un color que uno estaría acostumbrado a ver, ¿sí? Entonces él deja este fondo con una tonalidad distinta, más oscura o con un claroscuro en el cual uno se tiene que acercar y visualizar de una forma más detallada qué es lo que él quiso pintar de ese fondo, de ese paisaje de fondo, ¿sí? ¿Qué es? Son rocas, se logra ver algo de vegetación, el lado izquierdo no coincide con el lado derecho, parecería que en el lado izquierdo el río baja y en el lado derecho parecería como si el río estuviera seco o un camino que está marcado hacia arriba. Entonces, lo que implica es que él está trabajando también con ese fondo parecido a los que conocen algo de Leonardo, la Virgen de las Rocas. Hay alguna de esta temática en este fondo rocoso. Se ha dicho mucho si ese fondo que está pintando Leonardo en la Gioconda es el fondo de su casa de su infancia, en el pueblo de Vinci. Tuve la oportunidad de estar ahí, y Jiménez está presente también, que me acompañó. Buscamos todo el tiempo el paisaje de la Gioconda, a ver si estaba en ese paisaje que se veía desde la casa de la infancia en el pueblo de Vinci, de Leonardo. Podría ser, podemos decir podría ser, es como muchos que dicen si la Gioconda realmente era finalmente el rostro de la madre de Leonardo. No lo sabemos, teorías hay miles, podemos saquen número, fila para ver quién es el que tiene la teoría correcta de a quién está representando
la Gioconda, ¿no? Eso después podemos también charlarlo. Pero bueno, lo interesante es que la Gioconda tiene una técnica nueva, interesante, que es el esfumato, que luego se va a hacer conocida y en el Renacimiento se va a comenzar a utilizar esta idea de las veladuras con el pincel y con el color, el tema del fondo, que él no ilumina, pero ilumina a la misma Gioconda, ¿no? A la señora Mona Lisa. Y esta idea de la media sonrisa, iba a ir a eso, ahí se ve un poco mejor. Pariente, me dicen, bueno, sí, podrías, sí, un abuelo lejano, tatara, abuelo mío. ¿Qué es el tema de la media sonrisa? Hubo, por supuesto que la Gioconda y Leonardo todavía siguen estudiándose y viendo cómo es que lograba pintar y hacer las cosas que hacía. Y los últimos estudios que se hicieron a partir de la Universidad de Rockefeller, es unos estudios sobre comparando la sonrisa de la Mona Lisa, la sonrisa de la Gioconda, con otros estudios que había hecho Leonardo y que tenía en sus cuadernos. Como sabemos, él llevaba documentación y cuadernos de todos los estudios científicos que hacía. Y se ha encontrado que él había logrado plasmar en uno de estos cuadernos cómo eran el movimiento de las alas de las libélulas, ¿sí? Cómo tenían sus alas, en qué posiciones mientras volaban, ¿sí? Es decir, la posición de las alas de las libélulas mientras volaban. Eso es imposible de ver con el ojo humano, está comprobado. Es más, el científico Harald, que trabajó junto con la Universidad Rockefeller y él es de Suiza, hizo el estudio, probó él ver cómo se ve, si se lograba visualizar de qué forma están las posiciones de las alas de la libélula mientras vuelan. No logró verlo, le invitó a unos amigos y le dijo a ver si ellos podían ver el movimiento de las alas, en qué posición estaban mientras volaba. Imposible, creo que todos deben de reconocer a la libélula, ¿no? No puse ninguna imagen, pero supongo que todos deben de saber. Es decir, él logró captar, sabemos con ninguna herramienta, porque no había tecnológica para poder captar eso. Eso va a venir después, a fines del siglo XIX y del siglo XX, que se comenzó a poder captar el vuelo de estos animales, ¿sí? Y se pudo captar cómo estaba en la posición de las alas, con la fotografía. Es decir, él pudo lograr captarlo. Entonces, sus ojos deberían tener, lo que se cree, ¿sí?, la capacidad de poder captar, ¿sí?, en determinados flashes en muy pocos segundos. Es decir, lo que el ojo normal puede captar entre 20 y 40 flashes de movimiento en un segundo, el ojo de él podría captar cerca de 50 flashes por segundo. Y aparte se comparó con otros estudios que él hacía. Ahora, lo que el científico quiere saber es si es algo adquirido por el entrenamiento. Sabemos que el ojo es un músculo y que se lo entrena, por el entrenamiento que él hace del ojo, porque es un constante observador, investigador, o si es algo que de nacimiento lo tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene relación esto con la captación de la media sonrisa? Bueno, a lo que llega el científico de la universidad es a decir, bueno, si él lograba visualizar ese movimiento de las alas en determinados segundos, ¿sí?, y logra observarlo, él pudo captar cómo la señora Lisa, ¿sí?, del Giocondo, iba a sonreír, ¿sí? Él pudo captar en milésimas de segundo el gesto, el momento antes de lograr su sonrisa. Por eso es una media sonrisa. Algo que él capta y que después también va a repetir en otras obras. Esta media sonrisa se encuentra en las obras, por ejemplo, en el retrato de Santa Ana que hace Leonardo, o del San Juan Bautista, ¿sí? Se convierte en una observación que a él logra captar, en darse cuenta que es el único que logra ver esto, ¿sí? Es el único que logra ver esa media sonrisa, que los demás no la ven, ¿sí?, porque no tienen esa capacidad. El científico dice, tratemos de recordar, cuando uno recuerda a una persona, ¿sí?, que tenés que recordar, porque él después a Lisa del Giocondo la vio un periodo, después tuvo que, si volvía a retocar la obra, era por recuerdos, porque no estaba con ella. Lo que se dice es, si vos recordás, vas a recordar a la persona sonriendo o riéndose ya, pero no vas a recordar la milésima de segundo previo a que comenzara esa sonrisa. Y Leonardo sí.
Entonces, bueno, ver lo que se quiere en cierta forma verificar si esta media sonrisa, ¿no?, es algo que él pudo captar y aparte en cierta forma de algo casi del alma, ¿no?, de esta Mona Lisa, ¿no?, esta sensación desde el alma. Bueno, si la retrató a ella o no, otros van a decir que quizás el que estaba retratado era Salzay, uno de sus ayudantes, que todos hablan de que quizás había una relación amorosa entre Leonardo y este muchacho ayudante de él, que lo va a acompañar y va a estar hasta el momento de la muerte de Leonardo junto a él. No sabemos si el retrato es de él. Vieron que hay otras teorías que hablan de si la Mona Lisa en realidad está retratando al mismo, si es un autorretrato, si es el mismo Leonardo retratado, si está retratando el mundo femenino y masculino en una misma persona. No sabemos todas, pueden ser muchas las teorías, pero me pareció muy interesante esta última teoría de este último científico hablando de esta idea de que quizás sea también una predisposición de él física, de poder ocular, de poder captar, ¿sí?, esa media sonrisa de Lisa del Giocondo. Bueno, me gustaría ahora contarles un poco de la historia. Todos me preguntaron cómo se hizo conocida, por qué es famosa la Mona Lisa. Yo les dije que, bueno, que ya era famosa también en su momento, contemporánea. Otros me preguntaron por qué está en París y no en Italia. Bueno, ahí podemos hablar un poco y hablamos de el último periodo de vida de Leonardo, ¿sí? Leonardo hasta 1513 va a estar en Milán, ¿sí? Desde que estuvo en Florencia en 1503 va a viajar a Roma, va a estar un periodo en Milán, va a volver a Florencia, y en 1513 recibe la invitación de Francisco I, rey de Francia, para ir a instalarse en Francia y convertirse en un pintor de la corte. Así es que Leonardo, ya una persona mayor, él había nacido en 1452, estamos hablando de 1513, y estamos hablando del siglo XVI, cómo ir desde Italia a París, ¿sí? Y se va a trasladar en mula, así que va a estar mucho tiempo viajando en mula con sus ayudantes y va a llevar con él a esta obra, ¿sí? Esta obra se la lleva con él a París, a Francia, se la va a llevar a esta Mona Lisa, va a llegar a convertirse en pintor de la corte. Más que pintor, muchos van a decir una relación casi de amistad con Francisco I. A Francisco I lo que le interesaba, que siempre lo va a dejar por escrito y lo va a documentar, charlar con Leonardo. Va a decir que las charlas de Leonardo era casi hablar con un padre, ¿sí?, para él. Es más, lo instala en un castillo en Amboise, Clus de Luché, va a instalar a Leonardo y va a tener un pasillo secreto desde su castillo de Chambord, Francisco I, para cuando quisiera ir hasta el castillo de Leonardo y encontrarse con él, y va a decir charlar. Y Francisco I va a dar constancia de que la Mona Lisa estaba siempre en el estudio con Leonardo, estaba siempre. Por eso va a ser uno de los primeros cuadros que le compra Francisco I, porque nota el aprecio y el trabajo que tiene Leonardo con esta obra. Así que esta historia de que va a decir que se encuentran, que charlan mucho, que Leonardo tiene muchos conocimientos, es decir, hoy lo apreciamos y lo sabemos, en su momento también. Francisco I se da cuenta que es un hombre con muchas capacidades, con muchos conocimientos, y bueno, en 1519 muere Leonardo en el castillo, ¿sí?, pero la obra fue comprada por Francisco I en 1518, es decir, un año antes de que muera Leonardo, ya Francisco I le había comprado la Mona Lisa. Ahí se desprende Leonardo de esta obra, y por eso la obra va a pasar a formar parte de la colección real. Es decir, la Mona Lisa se convierte en una de las obras más de la colección real, que al principio nos puede molestar o no, pero era muy común. Francisco I la va a colocar en su sector de baños que tenía en el castillo de Chambord. Es decir, va a querer
tenerla lo más cercano posible. Nos puede molestar pensando que estaba en los baños la Gioconda, que la tenía en el baño Francisco I, pero en realidad era para tenerla cerca, ¿sí? Tenerla con él. Así que va a estar hasta que muere Francisco I en el castillo de Chambord, y después la Mona Lisa va a empezar a recorrer el camino de todas las pinturas reales del rey, ¿sí? Va a estar un tiempo en Louvre, en el castillo del Louvre, en el palacio. Después Luis XIV y Luis XV la van a tener en Versalles. Se va a hablar también que estuvo en sectores de baños en Versalles. Y después, ¿sí? Napoleón la va a tener con él en el Louvre. Y después Josefina, la esposa de Napoleón, le gustaba mucho y aparte admiraba mucho a Leonardo da Vinci, la va a tener con ella en sus aposentos, ¿sí? Es decir, generaba ese amor especial en muchos de los reyes y de las reinas de Francia. Por eso la Mona Lisa está en París, está en el Louvre, ¿sí? Porque fue comprada, ¿sí? Fue comprada por el rey Francisco I. Sí, gracias, ahí están respondiendo. Porque se llama Mona, Dona, ¿sí? La Dona Lisa era como se denominaba comúnmente. Bueno, ¿cuándo es que empieza a adquirir importancia o relevancia esta obra? Todos van a decir que en realidad era una obra con mucho reconocimiento, que a mediados del siglo XIX va a ser nombrada mucho por los historiadores, por los escritores, es decir, no es una obra que pasó desapercibida siempre, sino que tenía reconocimiento, pero va a tener su boom de prensa cuando es robada en el año 1911 del Museo del Louvre. Acá tenemos al señor que la roba, que cómo logró robarla, como yo les dije, ¿no? Les dije que estaba acá, ¿no? Estaba colgada en una pared de una de las salas del Louvre, junto con otras obras del mundo italiano, del arte italiano. Era una obra más porque, para que sepamos, quien tenía mucho éxito a principios del siglo XX como artista destacado, era Rafael. Rafael era el que era el artista destacado del momento, no justamente Leonardo. Era apreciado porque el mejor retrato era el retrato de la Mona Lisa, pero Rafael era el que tenía mayor éxito. Pero va a suceder, ¿sí?, que en el año 1911 este señor Vincenzo Peruggia va a robar el cuadro. ¿Cómo hizo? Muy fácil, le resultó muy fácil poder robarlo. Es decir, él trabajaba, ¿sí?, en el Louvre junto con otros obreros que estaban constantemente trabajando en el Louvre, o pintando, o trasladando las obras para llevarlas a que las restauren, o a que les cambien los vidrios, o que le cambien los marcos. Es decir, era un empleado más del Louvre. Pero él decide un día, ese 21 de agosto de 1911, entrar al Louvre y llevarse la Gioconda, ¿sí? La va a desmontar, la va a sacar, le va a sacar el vidrio, le va a sacar el marco, la va a envolver y la va a guardar debajo de su overol y sale del Louvre. Y nadie se va a dar cuenta. Es decir, pasó el tiempo y al otro día una persona se acerca y pregunta ¿dónde estaba el cuadro de la Mona Lisa? Y dicen que el guardia de la sala dice, bueno, debe estar en fotografía, porque era muy común que se hicieran registros fotográficos de las obras, o estará en restauración. Bueno, el tema es que empezaron a preguntar y nadie sabía dónde estaba, ¿sí? Hasta que llega a oídos del director, del que no se estaba encontrando a la Gioconda, que había desaparecido, y se convierte en la noticia de la prensa, que se habían robado a la Gioconda de Leonardo da Vinci del Museo del Louvre. Se convierte en un boom mediático esta noticia. Y lo más importante que van a decir, y que le va a sorprender al director del Louvre, es decir, la gente ahora va para sacarse fotos, no para sacarse fotos, para mirar dónde es que estaba la Gioconda y ahora no está más. Es decir, la gente se paraba a mirar, dice que cientos y miles de personas por día se paraban a mirar el agujero donde ya no estaba más la Gioconda. Y ahí comienza a haber un movimiento de la prensa, bueno, en cuestionar dónde estaba, qué había sucedido. Bueno, ¿por qué la roba? Todos debemos de suponer. Tengo una... Bueno, por supuesto que uno de los acusados del robo fue... Ahí está Dani, hola Dani. Uno de los acusados del robo fue Picasso. Ustedes me preguntan, ¿cómo
pueden haber llegado a que Picasso se pudo haber robado a la Gioconda? Bueno, Picasso estaba en París, sabemos, para ese momento, 1911, y ya había tenido, o se tenía testimonios de que estaba asegurada. Acá pregunta Ana si estaba asegurada. Uy, no sé, Ana, podemos averiguar cómo es el tema, cómo era el tema de los seguros en ese momento de la obra. ¿Por qué llegan a llevar a la policía a Picasso y a cuestionarlo si él había sido quien se había robado a la Mona Lisa? Bueno, viene a colación de que ya había habido testimonios de otros momentos en que él compraba algunas estatuillas robadas del Louvre, sabiendo que eran robadas, ¿me entienden, no? Sabiendo que eran robadas, él iba y compraba algunas estatuillas especialmente ibéricas o fenicias, de un estilo, como se llamaba en ese momento, primitivo, que luego van a llevar a que él plasme en sus obras, como por ejemplo Las señoritas de Aviñón, ¿sí? de Picasso. Entonces, se tenía como esta idea de que quizás podría haber sido porque justo días antes él aparece en este comercio oscuro de haber comprado unas piezas robadas del Louvre junto con su amigo Apolinar. Apolinar era un poeta muy conocido y que acompañó en el cubismo a Picasso. Y claro, al primero que aprecian, al que apresan, al que se llevan preso, va a ser Apolinar, al poeta amigo de él, que era el que había estado en esta transacción turbia de las estatuillas robadas del Louvre. Y él va a decir que él no tiene nada que ver. Bueno, como lo meten preso a Apolinar, lo van a llevar a Picasso también para que dé testimonio de si él sabía algo o había estado en contacto con la Gioconda. Finalmente no se tiene ninguna prueba, lo dejan libre, ¿sí? Pero van a decir, especialmente Fernand Oliver, quien era en ese momento la pareja de Picasso, va a decir, vivía aterrado Picasso de que lo fueran otra vez a meter preso y que él sentía que lo perseguían constantemente, que lo estaban vigilando, así que estuvo un tiempo largo Picasso pensando si lo estaban investigando, persiguiendo, porque la Gioconda no aparece rápidamente. Es decir, van a pasar los años y la Gioconda no aparecía, no se sabía dónde estaba, hasta que en el año 1913 va a aparecer la Gioconda, se la vuelve a encontrar. ¿Cómo se la encuentra? ¿Dónde estaba? ¿Dónde iba a estar? En Italia, ya la habían llevado a Italia. Vincenzo Peruggia va a decir que lo descubren porque intenta vender la obra en Italia. Él la traslada, miren lo que logró sacarla de Francia, llevarla a Italia y en Florencia la va a ofrecer a 2 marchantes de arte. Un marchante sospecha y no está seguro. El segundo marchante al que se le ofrece en Florencia dice, puede ser, le dice, la quiero ver. Obvio, sí, si vamos a comprar queremos ver la obra. Y justo el día que va a verla, lleva también al director de la Galería de los Uffizi para que también compruebe si era la Gioconda. Parece que la vieron y sí, era la Gioconda. Vincenzo Peruggia la tenía en su casa. Y dicen, bueno, vamos a arreglar otro día, nos volvemos a encontrar y hacemos la transacción. Por supuesto que el día que abre la puerta Vincenzo no estaba ni el director de la Galería de los Uffizi ni el marchante, estaba la policía, obvio. Así es como van a encontrar la policía italiana, encuentra a la Gioconda de Leonardo, el cual cuando se enteran en el Louvre y en París van a decir, pero nosotros lo hicimos, es decir, Peruggia junto con los otros obreros habían dado testimonio, es decir, habían sido preguntados de dónde estaban, qué había sucedido y nadie se había dado cuenta y Vincenzo va a contar que durante mucho tiempo, todo el tiempo que estuvo viviendo en París, es decir, vivía a unas cuadras del Louvre, estuvo con la obra en su casa, la había colocado la había dado vuelta. Nosotros sabemos que la Gioconda está hecha sobre tabla de álamo, de madera, la había dado vuelta y la usaba como mesa. Así que no la compran, es tráfico ilegal. Muy bien, claro, Dani, no la pueden comprar.
Así que la encuentran a la Gioconda y va a iniciar primero un breve recorrido por Italia. No digo, no muy turístico, pero bueno, para que los italianos pudieran apreciar por un tiempo a la Gioconda en su país y después la devuelven al Louvre, ¿no? La devuelven al Louvre, donde va a estar, la van a recibir y ahí es cuando empieza, como mesa me dicen, lo mato. Claro, estuvo en el baño, le hicieron mesa, quién sabe cómo la tenía en Italia, pobre Vincenzo, a la pobre Mona Lisa, vuelve al Louvre con una gran fiesta, se la va a recibir y ahí es cuando adquiere mucha prensa. Esta obra de Leonardo va a ser colocada en una sala especial y empiezan unos ciertos cuidados especiales con la Gioconda, con la Mona Lisa. Va a tener que ser restaurada porque sufre algunos daños en este proceso, por supuesto, de traslado de Francia a Italia y del robo. Y va a tener su lugar dentro del Louvre, el cual no va a estar por mucho tiempo quieta porque al poquito tiempo, a los meses, se inicia la Primera Guerra Mundial. El Louvre vuelve a ser protegido, así que la obra se traslada, la Gioconda va a ser trasladada a Burdeos y a otros espacios del interior de Francia junto con otras obras para su protección. Pero bueno, quizá la historia más interesante es la de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue que se la protegió durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se produce o se inicia la Segunda Guerra Mundial en el año 39, esta obra de la Gioconda ya tenía una cierta fama, era uno de los tesoros más preciados del Louvre, y va a ser Jacques Juillard, quien era el director de los Museos Nacionales de Francia, quien en el año 39, es decir, recién iniciada la Segunda Guerra, va a decidir que de a poco ir sacando las obras del Louvre para protegerlas, es decir, un adelantado, porque todavía no había sido ocupada París. París va a ser ocupada en junio del año 40, es decir, él ya en agosto del año 39 comienza el embalaje y el traslado especial de las obras, las cuales se las traslada otra vez al interior de Francia, ¿sí? hacia la zona de Amboise, a los castillos. Se le pide a determinadas personas que tenían casas en el interior, en el campo, en la campiña francesa, que pudieran tener en sus casas alguno de estos tesoros. Se trasladan algunos, los que se pueden, ¿sí? Entre ellos la Gioconda va a tener un papel especial, todo era muy bien embalado en una caja de doble fondo. Las piezas especiales, como en este caso la Gioconda, tenían algunos códigos de reconocimiento que conocía Jacques Juillard con alguno de los restauradores o de los trabajadores del Louvre. Así que la Gioconda va a ser trasladada en un principio en una ambulancia como para proteger de que nadie la quisiera bombardear y que pudiera pasar por todos los lugares con permiso. Así que va a ser trasladada en una caja de doble fondo con un restaurador al lado continuamente, que es quien la va a proteger, y va siendo trasladada en ambulancia. Primero la van a llevar a un castillo en la zona de Amboise y después en Mantua va a terminar en un monasterio, en una pieza especial donde va a estar cuidada por este restaurador, que tenía constantemente que cuidar la temperatura, la humedad, es decir, cualquier problema que hubiera con la Gioconda, y aparte cuidarla de que no fuera robada, expoliada ni bombardeada, ¿sí? Eso fue un trabajo muy especial de Jacques Juillard. Jacques Juillard va a trabajar también con los propios franceses, diciéndoles no bombardeen determinados castillos, porque los franceses comienzan también, cuando se produce la ocupación nazi, a bombardear algunos de sus propios castillos donde podía estar la oficialidad nazi. Y Jacques Juillard dice, no, por favor, no bombardeen más castillos ni lugares, porque parte del tesoro del Louvre está en estos castillos, ¿sí? Sí, hay un documental. Hay un documental sobre la historia de Jacques Juillard, que es este gran hombre que protegió todo el tesoro del Louvre.
Porque ¿qué sucedió? Cuando ingresaron los nazis en junio del 40 a París, ¿qué es lo primero que van a ir a buscar? Obvio, había algo que tenía en su cabeza Adolf Hitler, que como todos sabemos había estudiado arte, había querido ser pintor, había pintado algunas obras, quería la Mona Lisa. No solo la Mona Lisa, quería gran parte del tesoro del Louvre. Y cuando llegan se dan cuenta de que había algo, había dejado algo, porque Jacques Chouchard no había podido trasladar todo, pero no estaba lo más importante. Así que en ese sentido Metternich, que era uno de los oficiales, que era el encargado de hacer este trabajo en todos los lugares que se ocupaban de expoliar las obras de arte, se va a encontrar con Jacques Chouchard y Jacques Chouchard va a tener algo en claro, va a decir, yo sé cómo tratarlos, hay que estar tranquilos, hay que hablarles bien. Y él va a hacer eso, va a tener una buena relación con esta persona, Metternich, y Metternich le va a decir, bueno, ¿dónde están todas las obras? Y él le dice, mire, yo no se lo voy a decir por una cuestión de protección, piense que es un tesoro para la humanidad, no es solo para los franceses. Entonces le dice, no le voy a decir dónde están, pero solo le digo que están muy bien cuidadas y que en cuanto esto termine, ustedes se las van a poder llevar, ¿sí? Pero mientras tanto, no se preocupe, las estamos cuidando muy bien. Y Metternich, en ese sentido, era un oficial que va a terminar después renunciando a su cargo, que le gustaba y amaba el arte, y él tiene en claro que Jacques Chouchard las escondió y no se las va a dar, pero él también sabe que están en un momento de la Segunda Guerra que cuando si las quisieran trasladar podían destruirlas, se podían ser bombardeadas en cualquier momento. Entonces dice, bueno, está bien, manténganlas en su lugar y después protegidas, después veremos qué es lo que puede llegar qué podemos llegar a hacer, ¿no? Y bueno, gracias a eso, todo lo que fue el tesoro del Louvre se mantuvo protegido, ¿sí? La Mona Lisa tuvo su cuidado especial. Lo gracioso es que habían dejado una copia de la Venus de Milo y los alemanes pensaban que era la original, era una copia que habían dejado. La original se la habían llevado, la habían protegido y iban a decir que claro, los alemanes iban a recorrer el Louvre, se recorría, se hacían visitas guiadas de lo que había quedado y pobres, sacaban fotos con la Venus de Milo, estaban con la Venus de Milo, pero no era la original, pero Jacques Chouchard y todos los que trabajaban en el Louvre, ninguno dijo nada que era una copia y no era la original no estaba. Así que gran parte del tesoro se protegió y solo fue dañado hacia el final de la guerra en el año 45, cuando vieron que la ocupación nazi en París estuvo hasta el final de la guerra. Cuando un soldado alemán intenta, para conservar su vida, esconderse en el Louvre, lo acorralan y no tuvo mejor idea que dónde se metió, en un sarcófago egipcio, y destruyó toda la momia, porque para meterse y sacó a la momia, la tiró, la destruyó, así que fue lo único que se destruyó, que sufrió mayor daño durante la Segunda Guerra Mundial. Así que van a contar los mismos que trabajaban en el Louvre, van a decir, cuando termina la guerra y no sabían dónde estaban los tesoros del Louvre, dice, los soldados alemanes se van a golpar en las puertas de los museos y en los sótanos y pedir por favor que les muestren las obras, que les dejen ver que les dejen ver la Mona Lisa, que les dejen ver las obras, que ellos antes de irse quieren verlas. Eso es increíble, ¿no? La pasión que mueve el arte, podríamos decir en cierta forma. Así que bueno, la historia de la Mona Lisa durante la Segunda Guerra Mundial, que no la pudo tener Hitler, que era algo que él le gustaba, que lo quería para su gran museo que pensaba construir en Linz, en su ciudad de natalicia, de donde había nacido Hitler. Quería construir ese gran museo para colocar entre ellos a la Mona Lisa, pero bueno, no terminó ahí. Y bueno, así que por eso después va a tener especial protección, la Mona Lisa va a tener su propia sala, su lugar especial. Y lo interesante es que muchos me preguntaron cuando me decían, bueno, cuando yo le dije ¿qué les gustaría saber? Muchos me dijeron, no la presta el Louvre, porque no es muy común que la Mona Lisa salga de paseo. No sale. Vieron que el año pasado
fueron los 500 años de la muerte de Leonardo, iba a haber un intercambio de obras, es decir, que el Louvre iba a prestar obra a Italia para realizar exposición, e Italia prestaba obra a París, a Francia, al Louvre, para otra exposición, es decir, iban a hacer exposiciones en distintos momentos del año para no cruzarse y con obras prestadas. Bueno, finalmente la Gioconda no sale, no hay forma de que salga, pero ¿salió alguna vez? Sí, por supuesto, tuvo sus lugares de gira y de exposición, quizás algunos impensados. En el año 62 va a comenzar las tratativas Jackie Kennedy para que la Mona Lisa, la Gioconda, vaya a Estados Unidos, y como todo lo que quería Jackie se hacía y se lograba, va a lograr que la Gioconda, junto con otras obras de Leonardo da Vinci, vayan a Washington para ser expuestas en una gran exposición, lo cual le va a traer bastante conflicto político a su esposo, porque no estaba en tan buenos términos con Francia en ese momento, pero todos van a decir que Jackie era un amante del arte y que le gustaba esta idea de la lectura del arte y de saber del arte, y había logrado convencer al ministro de Cultura francés, que lo había, todos dicen, obnubilado, para que se hiciera una exposición de Leonardo da Vinci en Estados Unidos. Así que fue la única vez que la Mona Lisa llegó a Estados Unidos, estuvo en el año 63, en enero del 63, si no me equivoco, estuvo en Washington primero, en la National Gallery de Washington, y después tuvo su paso por el Met de Nueva York, así que estuvo expuesta. Si pensamos cómo viajó es decir, viajó en barco varios meses, sin los cuidados quizás tan especiales como hoy se podrían llegar a tener. Todos dicen, cuando llegó a destino en el puerto en Estados Unidos, el que era el que lo acompañaba, el agregado cultural francés, dejó a la Mona Lisa y dijo, bueno, se las entrego, ustedes ahora llévenla al museo, hagan lo que pueden, expónganla. Hoy es impensado eso, es decir, una persona estaría parada al lado de la Mona Lisa, me imagino, del Louvre y del gobierno francés, hasta ver cómo la colocan en la pared, cómo termina, y hasta que la vuelven a embalar y llevar de vuelta a París. Así que tuvo ese viaje en barco, y después en la década del 70 tuvo su paso por Japón. Es decir, son los dos lugares especiales donde fue prestada la Mona Lisa, y después ya nunca más se movió de París. La verdad es que sufre muchos daños cuando la trasladan, cuando cambian las temperaturas, es decir, es una obra muy delicada. Esa pintura hecha sobre madera, sobre esta madera de álamo, tiene una delicadeza especial, y cada vez que es trasladada, como pasa con muchas obras, ¿sí? Sufren daños. Así que bueno, la última vez fue prestada a Japón en una exposición en Tokio, que van en el año 71, 72, si no me equivoco, que va a generar un revuelo en Tokio. Van a decir que las mujeres japonesas iban a los cirujanos plásticos para que le hicieran la cara igual a la de la Gioconda. Vaya a saber si uno era de verdad o mentira, pero que estaban todos obnubilados con la Gioconda de Leonardo, que pagabas distintos precios de entrada por la cantidad de minutos que vos podías estar frente a la Gioconda. Es decir, un precio más alto, vos podías estar unos minutos más frente a la obra. Un precio más bajo, ibas a estar unos segundos y te iban a sacar de enfrente de la Gioconda. Pero bueno, estas cosas pasan en Tokio. Y sí sucedió que una mujer le va a tirar pintura, pero por suerte tenía vidrio, una pintura roja sobre la Mona Lisa. ¿Por qué? Una pintura roja con o sin cejas, claro, pues no tiene casi ceja la Mona Lisa. Va a tirar una pintura roja, lo cual va a causar bastante revuelo y problemas con la seguridad, porque esta mujer tenía problemas para caminar, usaba silla, no me acuerdo si usaba silla de ruedas o tenía problemas para caminar, y había dicho que de los días que había estado expuesta a la Gioconda, solo daban muy pocos días para que la gente con alguna discapacidad ingresara al museo, que deberían haber dado más días. Ahí es cuando sufre este daño la Gioconda, y después,
cuando fue expuesta otros daños también ha sufrido, por eso siempre tiene el vidrio, ese doble vidrio blindado que la protege. Acá me preguntan qué vínculo hay con el Prado. Vieron que hay otra Gioconda, que es otra Mona Lisa que está en el Museo del Prado. Esa Mona Lisa del Museo del Prado no les traje imagen. La última revisión que se hizo científica fue en el 2012 y se dice que sí, que posiblemente sea o de Leonardo o del taller de Leonardo. La última investigación, vieron que se hace con estudios, con máquinas especiales, se descubrió que detrás de la pintura que hay, que tapa el paisaje, cuando se saca esa pintura, hay un paisaje muy parecido al de la Gioconda del Louvre, muy similar pero sin terminar, es muy parecido el rostro. Muchos investigadores han dicho si en verdad la primera Gioconda es esa, la que está en el Prado, la que él pintó, la que habría sido para el señor Francesco del Giocondo, si esa era la verdadera pintura que vio Vasari, con la que tuvieron contacto otros contemporáneos, y esta que está en el Louvre, una obra mucho más personal de Leonardo, que no era para entregar, ¿sí? Que no era para dar a Francesco. No sabemos. Sí se sabe que es del taller. Hay mucha seguridad que sea del taller, es decir, de los colaboradores y aprendices de Leonardo, esta Mona Lisa que está en el Museo del Prado, ¿sí? Y que se tiene constancia de que ingresó al Museo del Prado ya desde el siglo XVII, es decir, muy temprano en el tiempo que ingresa al museo y que ingresa como una obra del taller de Leonardo da Vinci. Entonces, bueno, por eso la relación que podría llegar a ver con esta magnífica obra. Bueno, los entretuve ya en esta tarde de arte. Lástima, veo que pobre Marce no se pudo conectar con este tema de su conexión de arte, no pudo conectarse. Pero bueno, creo que hice un recorrido por esta obra increíble de Leonardo y que se convierte en una obra que para muchos no está sin finalizar. Vieron que las obras de Leonardo casi todas están sin finalizar, no tienen fin. Así que vamos a ver, con esta obra de la Mona Lisa se dice lo mismo, que un sector de las manos no está terminada, es una obra que él nunca la dejó, eso es lo importante, ¿no? Es una obra especial por eso también, ¿no? Es una obra que tiene una gran carga de verísimo, como decía Vasari, de verísimo, pero en realidad es una obra que tiene mucho poder, ¿no? Me parece, desde la mano de Leonardo. Bueno, muchas gracias. Pobre Marce, sí, pobre Marce. Bueno, muchas gracias, sí, gracias a todos que se conectaron. Y bueno, sí, obvio, el sábado que viene hacemos otra tarde de arte y charlamos de algo más. Acá me preguntaron si está asegurada. Me parece que ahora actualmente no hay forma de asegurar, ¿no? ¿Cuánto cuesta la Mona Lisa? ¿No? ¿Qué precio puede tener? Es increíble, no hay precio. En un momento se intentó colocar precio, vieron por Salvador Mundi, la última obra que se vendió de Leonardo, que la compró este príncipe de Dubái, y en ver si ese precio podría ser similar o un cercano, pero mayor de la Gioconda, de la Mona Lisa. Es imposible, no hay forma, no necesita asegurado, porque ya es, aparte con la cantidad de plata que ponen en la protección y en la seguridad y en todo lo que hacen, es imposible que tenga ya un seguro. Ya toda la plata la gastan en mantenerla muy segura. Bueno, gracias a todos y bueno, nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene para hablar de un poco más de arte. Hoy se van sabiendo un poco más de Leonardo, pero específicamente de la Gioconda de Leonardo. Claro, sí, es patrimonio
de Francia, y lo interesante es que se convirtió en un símbolo de Francia. ¿Vieron la Torre Eiffel, la Mona Lisa? Y bueno, creo que a los italianos también eso les debe costar, les debe costar. Pero bueno, por algo es que Leonardo pasó sus últimos días en Francia y no en Italia. Así que bueno, hay que pensar eso también. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, gracias. Gracias, gracias.